Bendiciones, amados hermanos, amigos y familia. Gracias siempre por sus oraciones. Gracias por estar acompañándonos en estos momentos difíciles. Y agradecemos en nuestro corazón, ¿verdad?, que sigamos haciéndolo a estas alturas, pues ya tenemos que tener noticias. Hoy, este día, vamos a tener noticias de cómo va la situación con Roberto. Inmediatamente nosotros vamos a estarles comunicando a cada uno de ustedes y continuamos pues con una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios, y el título de ahora es Cuidado con lo que hablamos u opinamos. Está la lectura, están los textos de apoyo y el texto base es Lucas capítulo 12, versículo 10. Espero que usted esté leyendo la Biblia, que usted esté siendo motivado a leer la palabra, a conocer más de Jesús, a conocer más de nuestro Dios, del Espíritu Santo, para que podamos tener una vida mucho más firme, sobre todo en estos tiempos que ya el Señor está muy cerca de venir y el mundo está cada vez como las multitudes en el tiempo de Jesús, presionando, acechando y bueno, que nosotros estemos preparados, ¿no? Dice el versículo 10, a todo aquel, dice, que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Está un poco relacionado con lo que vimos el día de ayer, de la importancia de negar o de confesar al Señor. El Señor ya había tolerado muchas cosas, había perdonado muchas cosas a la ceguera y la ignorancia de la gente, de la multitud, de los mismos fariseos, y ellos decían tantas cosas, le blasfemaban, le insultaban, aún en el tiempo de su muerte, pues que iba camino a la muerte, lo hicieron también. Y él les contestó mucho, les decía de que realmente a quiénes debían de temer, que no temieran a este tipo de personas que estaban diciendo cosas, opinando cosas, hablando, blasfemando, diciendo cosas terribles sobre él, pero sí sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban ahí respetando. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa decir palabras ofensivas contra el Espíritu Santo. Como nosotros acostumbramos cuando estamos en momentos de enojo o defendiendo cosas que no tienen ni mayor valor, decimos cosas que a veces no debemos. Entonces, decir palabras que aplastan la fe de otros ante un milagro que proviene de Dios, atribuyéndoselo, que lo hace por medio del diablo, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Esa era una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús toleraba todo lo que pudieran decir de Él. Él venía preparado para eso. Pero que lo que más me confrontó a mí, incluso yo tuve que pedir perdón al Señor, porque cuántas veces uno hace eso creyendo tener la verdad y se vuelve intransigente en muchas cosas, pero a veces es mejor quedarse callado, porque al hablar podemos caer en esa religiosidad o en ese legalismo. O sea, ¿qué es realmente negar deliberadamente a Cristo después? Mire, después de haberlo recibido o haberlo reconocido por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, habiendo nosotros conocido a Él, y todavía atribuir o hacer cosas que contradigan lo que hemos creído. Mateo 12:32 dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado, ni en este siglo, dice, ni en el venidero. O sea, invalidar el poder del Espíritu Santo, ofenderlo, diciéndole cosas. Por ejemplo, cuando le decimos a personas inocentes cosas, acusándole de cosas cuando no es cierto. Estamos diciendo, blasfemando, diciendo cosas, sabiendo la verdad, seguimos diciendo cosas, y por eso me llama mucho la atención este versículo que vamos a leer, porque ¿cómo blasfemo yo en estos tiempos? Que después de haber conocido lo que Dios dice en su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, y a pesar de eso, en una circunstancia difícil o en una prueba, por ejemplo, yo maldigo a Dios por alguna razón, o yo lo degrado, o yo lo culpo de todo lo malo. He escuchado gente que maldice a Dios y le echa la culpa porque no salvó a su papá, a su mamá, a su esposo, qué sé yo, o menosprecia las palabras
de Dios, considerándola que no todo es verdad, que son cosas simbólicas y siempre está acusando a personas o a hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, acusándole de que está poseído, que tal vez tiene un espíritu de demonio, qué sé yo. Mira lo que dice Hebreos 10, versículo 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda. O sea, esto que acabo de leer, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda otro sacrificio por pecado. Entonces, esa es una blasfemia, que si nosotros, habiendo conocido, volvemos y hablamos cosas mal de Dios, del Espíritu Santo, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ya no hay esperanza, ya no hay perdón, ya no hay salvación. Entonces, ¿qué aprendo? Que los fariseos antes nunca habían tenido tanta luz, ni habían sido testigos de cosas extraordinarias como las que hizo Jesús. Y era como para que ellos creyeran, aparte del conocimiento que tenían. Pero ¿qué pasó? Lo negaron, negaron su poder, negaron la llenura del Espíritu Santo en Jesucristo. Eso es blasfemia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos estar haciendo eso? Al tener cuidado de las cosas que hablamos contra Dios, a veces hablamos mal de Dios y a veces no sabemos, le acusamos de cosas a Dios que no es responsable. Y eso lo vemos a cada rato y lo vemos dentro del pueblo cristiano. Culpamos a Dios de todo o culpamos a las personas, acusamos a los hijos de Dios de cosas que no son. Entonces, si algo me da tristeza a mí, es que muchas personas, habiendo recibido testimonio de nuestro Señor Jesucristo, testimonio de su palabra, aún siguen enojados con Dios, aún siguen sin ceder su voluntad a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que les espera es una horrenda vida de fuego ahí en el infierno. Y eso es lo que me da tristeza. Pero aparte de eso, lo que aprendo, ¿cómo debo de tener cuidado? Se recuerdan que Dios puede hacer como Él quiere. Hay cosas que sabemos lo que la Biblia dice, pero en un momento dado Dios puede hacer un milagro como Él quiere y con quien quiera, usando a quien quiera. Y muchas veces nosotros, creyendo tener esa verdad restringida, decimos, no, eso es del diablo. Y ya vimos varios ejemplos anteriormente, que el Señor dijo que no es contra mí, conmigo es. Y a veces defendemos tanto una ley que no podemos entender o ver al Espíritu Santo en medio de todo eso. Tenemos que aprender a discernir cuándo aquello es del Espíritu de Dios y cuándo aquello no es, para poder decir algo. Entonces es algo que yo aprendo y callo mi boca para no decir cosas que no debo. Y por eso hay que estar en la palabra, conocer la palabra, para no acusar y no negar al Espíritu Santo de Dios, porque el que niega al Señor Jesucristo, niega a Dios, niega al Espíritu Santo, niega el poder de Él en la vida de Jesús, en la vida de la palabra del Señor o en la vida de un hijo de Dios. Y eso es blasfemia y no tiene perdón, porque eso solo lo hace alguien que ha rechazado totalmente a nuestro Señor Jesucristo, y lo que le espera pues es el infierno. Que usted no vaya a ser una de esas personas, ni yo tampoco, pues yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Me puede equivocar, pero Él me perdona y me limpia. Pero tengo que tener mucho cuidado de lo que de mi boca sale, para no estar ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, ni a su palabra, ni a Jesús, ni a nuestro Dios. Que tú y yo podamos tomar ese ejemplo que aparece acá. Bendiciones.